Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Primero que nada, buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé en qué horario me vayas a escuchar o en qué momento del día me puedas estar escuchando, pero la verdad es que ya tenía un rato, bueno, no un rato, un buen rato que no grababa algo en sí. No había podido hacerlo como tal, ya que estaba en lo último de mi carrera, ya por fin salí de la universidad. Se puede decir que ya terminé la licenciatura, ahora estoy en el proceso de titulación, todas estas cosas que vive un universitario todos los días cuando termina pues una carrera, una profesión. Y pues bueno, les tengo que contar que en marzo pues ingreso a una especialidad en publicidad y estoy ahí como empezando a checar esas cuestiones del papeleo, pero ya dejando de lado mis temas personales, voy a platicarles de algo que Dios me ha estado hablando en estos últimos días, en donde he podido ver su poder en mí, donde Dios ha estado derramando muchas cosas sobre mi mente, sobre mi vida. Y estaba pensando qué les voy a hablar, qué les voy a compartir hoy, qué es lo que tengo que compartirles en este podcast, qué les voy a decir. Y créanme que en estas últimas semanas, en este último mes, en este 2021, Dios me ha hablado muchísimo. Dios ha estado restaurando mi vida de una forma impresionante. Como todos sabemos, el 2020 fue un año atípico e incierto para todos, en todas las áreas de nuestras vidas, por el tema de la pandemia, por el tema del COVID-19. Muchos perdimos familiares, muchos perdimos varias cosas, rutinas, nos dejamos de ver entre compañeros de clase, muchas cuestiones. Y de repente yo estaba estudiando un poquito el tema de, de Abraham. Les comentaba en mi podcast anterior que obviamente Abraham tenía actos de fe, hacía pactos con el Señor, pero justamente leyendo eso, el Señor me hablaba de que aún en medio de esos pactos, aún en medio de esa comunión que Abraham tenía con el Señor y que todos los hombres de Dios tuvieron a lo largo de su vida, que están escritas en la Biblia, tuvieron procesos, tuvieron pruebas, tuvieron que pasar ciertos filtros de evaluación para poder ver si realmente estaban caminando con fe o no, para ver si realmente estaban adorando a Dios con sus acciones o no. Y el tema que le puse a este tema o a esta plática, a esta charla o a este podcast, como lo quieras ver, es el proceso en la adoración. Para empezar, tenemos que definir qué es la adoración. La adoración no solamente se trata de la música que ponen en la iglesia, la música lentita que tocan los ministros de alabanza en una congregación, no. O sea, sí incluye algo de, pero no es todo. ¿Me explico? Yo se los puedo decir que estoy formando parte de un grupo de alabanza en mi iglesia en Vida Nueva, Xochitepec, Morelos. Y la adoración, yo cuando recién empezaba en esto de la onda de tocar, de ministrar en la iglesia, yo creía que era eso la adoración, pero en realidad no. La adoración es un estilo de vida. La adoración, una de las definiciones que tiene, que encontré en internet, en Google, y también que encontré en el diccionario, es amor al extremo o... Sí, literalmente, o sea, amar al extremo algo o a alguien. Esa es una de las definiciones de adoración. Otra es pasar tiempos de intimidad con algo o con alguien y no te quieres despegar de él. Y tiene que ver con fines más que nada espirituales o religiosos, así lo dice la definición de la RAE en el diccionario, en la academia, en la Real Academia Española, y también en Google, y muchos teólogos y muchas personas letradas así definen la palabra adoración. Y la adoración, como ya lo mencionaba, es un estilo de vida. Cuando yo empecé a entender eso, un estilo de vida es algo tan rutinario, lo que hacemos nosotros todos los días: levantarnos temprano a cierta hora, hacer ejercicio, desayunar bien, ir a la escuela, muchas cosas. La adoración es básicamente lo mismo, pero con Dios.
tener una conexión constante con su presencia, una conexión constante con Él, platicar con Él, leer su palabra, tener esa conexión con Él. Pero aquí la pregunta es, ¿hay procesos en la adoración? Sí, sí los hay. Y muchas personas que adoraban al Señor en la Biblia, que estaban teniendo una intimidad con el Señor, que tenían una conexión con Dios, fueron procesados, fueron probados, fueron evaluados, fueron examinados, tuvieron que pasar situaciones de riesgo. En esta última semana que estuve leyendo mi plan de lectura en la aplicación de la Biblia en mi teléfono, me topé con Job. Job es una clara muestra de que aún en la adoración eres procesado. Aún en la relación y en la intimidad con Dios, Dios te prueba. Y a veces las pruebas de Dios son duras, son difíciles y son incomprensibles. Y decimos, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Bueno, el libro de Job empieza hablando sobre quién era Job, obviamente, lo que tenía, lo que hacía. Pero también habla de que el diablo le pide al Señor zarandear a Job. Y Dios lo permite. Y Dios le dice, está bien, te doy chance, pero nada más no lo mates. Solamente quiero ver qué tanta fe, qué tanta adoración, qué tanta conexión conmigo tiene y qué tanto amor tiene. Los procesos, déjame decirte algo, amigo, amiga. Los procesos sirven para formar carácter. Los procesos sirven para madurar, para crecer, para tener un desarrollo como persona ya en lo físico o en lo espiritual. Pero a veces esos procesos duelen. A veces esos procesos te van a marcar. A veces esos procesos te van a costar perder cosas. Job perdió literalmente todo. La verdad, me impresiona lo que perdió Job. Y Job se sentía lo peor, y Job se lamentaba, y Job se quejaba. Pero aún en medio de todo eso, Job jamás dejó de perder el enfoque. Jamás dejó de adorar. En Hechos 7:49, Dios habla acerca de que tenemos que construirle una casa de adoración. Hace unos días estaba viendo un canal de un colega de algún músico cristiano que subía su contenido, y uno de los comentarios en la bandeja de donde puedes poner tu opinión y todo esto, una persona religiosa. Yo la verdad, las personas religiosas no las tolero, porque a veces las personas religiosas hablan sin pensar y hablan con tanto fundamento bíblico, entre comillas, porque cuando menos te das cuenta, la misma palabra de Dios los termina rebotando. O sea, la verdad es que la misma palabra los termina callando y terminan quedando mal. Y yo les recomiendo algo para las personas que de repente son religiosas en el sentido legalista. Caramba, estudien bien la palabra de Dios. A veces la Biblia no quiere decir tal cual las cosas. A veces la Biblia habla en una expresión metafórica. A veces la Biblia da recomendaciones específicas en ese momento, y no necesariamente tiene que ser así. Pero bueno, en esas cuestiones no me voy a detener. Estaba viendo el comentario que decía, no, pues es que los músicos cristianos fuimos creados para crear o para formar, para diseñar atmósferas de adoración, esencias de adoración. Y una persona pone fundamentos bíblicos que hablen sobre donde tienes que crear una esencia y una atmósfera de adoración. Hechos 7:49 lo habla. Yo no lo contesté. Yo iba a contestar, me detuve, esperé unos cuantos minutos. A los 10-15 minutos, una persona, por lo que se veía era como algún líder de alguna iglesia, porque se veía que tenía un buen número de seguidores, un poco más que yo, y le contesta esto. En Hechos 7:49 dice lo siguiente: el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me pueden construir? Cuando habla de una casa en un hogar,
en una casa común, en una casa secular, en una casa física, hay atmósferas. Y cuando habla de qué clase de casa me pueden construir, habla acerca de qué clase de atmósfera de adoración me pueden dar. A eso se refiere esa cita. Aún en medio de tu proceso, aún en medio de tu prueba, aún en medio de la situación difícil, crea atmósferas de adoración con Dios. A mí Dios me hacía una pregunta un poquito capciosa. Me decía: David, tú que sirves en la alabanza, si un día te digo, ¿sabes qué? Ya no va a ser tu ministerio, ya no va a ser tu llamado, ¿me vas a adorar? Y yo como que por un momento me la pensé y dije: ay, sí lo haría. Pero obviamente la adoración no solamente se trata de adorar cuando la gente te ve, cuando tienes algún cargo en la iglesia. No. La adoración se trata de caminar en una intimidad con Él. Es eso. Y a veces esa situación no la podemos entender. En Juan 4:24 dice lo siguiente: Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Si realmente decimos ser adoradores de Dios, hagámoslo en espíritu y en verdad. He visto que muchas personas fingen mucho, que para tomarse fotos, para presumir la página de su iglesia, para crear publicidad, muchas cosas. No digo que todos, pero sí he visto que algún porcentaje de iglesias o de algún movimiento religioso, de muchas cosas, lo hacen. Y les voy a decir algo: eso lo hace el mundo. Sinceramente, el mundo hace muchas cosas para tener propaganda, para tener publicidad, para tener posicionamiento. Y me vas a decir: ay, David, ¿cómo lo sabes? Amigo, amiga, estudié la carrera de comunicación y periodismo y me di cuenta claramente de que todas las cosas que el mundo hace es para eso, para obtener estatus y una posición. La iglesia, déjame decirte algo, la adoración no fue creada para que tengas un estatus. La adoración fue creada para que aprendas a rendir tu vida aún en medio de todas las situaciones que vivimos. Esta pandemia nos lo enseñó. Esta pandemia nos mostró quién realmente es la iglesia y quién realmente estaba en la iglesia. O sea, lo que quiero decir es que no solamente vayamos a la iglesia, sino que realmente seamos la iglesia. Es lo que yo trataba de decir con la frase anterior. Es realmente demostrar que vivimos en adoración. Realmente demostrar que caminamos con el Señor. Y los procesos duelen y los procesos marcan, pero aún en medio de ese proceso, adora. Aún en medio de ese proceso, camina con Él. Porque necesitamos adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué clase de casa le puedes ofrecer al Señor? Aún en medio del proceso, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de las circunstancias. En otro podcast les voy a hablar sobre lo que Dios probó en mi corazón en este 2020. Y la verdad, les voy a decir, muchos de mi edad me van a entender. Otros quizá, ay, David, muy sencillo. Pero bueno, cada quien vive sus luchas. Cada quien es probado de diferentes formas. Porque para todos Dios tiene un propósito y una sola razón: que lo adoren. Yo soy David Campos, me despido y pues los escucho. Hasta la próxima. No olviden seguir todas mis redes sociales, compartir este podcast con sus amigos y espero que les pueda servir y que sea de bendición para ustedes. Chao.